Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta pequeña ruta. Vamos a visitar algunos puntos del casco en donde el órgano pues, ha sido protagonista en algún momento de todo este siglo de vida. Y luego posteriormente iremos a la iglesia, visitaremos también la casa parroquial y luego pues subiremos al órgano, como no, y lo escucharemos un poco. En primer lugar, pues estamos aquí, se puede decir, donde empezó todo, entre comillas, porque realmente el órgano fueron dos personas, tanto el párroco de aquel momento, Antonio Gil, como el secretario del ayuntamiento, Dionisio Jiménez, los que decidieron traer este órgano en el año 1922. Pues aquí estamos en donde es la casa y donde fue, porque él solo estuvo aquí trabajando hasta su jubilación y luego pues se mudó a otra parte de la isla, pero aquí es lo que tenemos de aquel momento y gran parte de su vida quizás pasó aquí aproximadamente unos 35 40 años junto a su familia, tenía tres hijos, nos comentan que uno fue incluso militar y bueno, él tuvo aquí su digamos, su camino completamente era de aquí al Ayuntamiento Viejo, que lo visitaremos ahora, que era allí donde mandó el telegrama para la compra de este órgano a la empresa Barker en Alemania, pues lo mandó desde el ayuntamiento. Luego, pues, en toda esta calle era el recorrido que él hacía para ir a tocar el órgano y demás. En principio, pues, fue una persona bastante simpática, me comentaban que era una persona de baja estatura y con gafas y demás. Y la verdad que era un músico profesional y hasta el día de hoy lo tenemos hasta nuestros días en lo que viene siendo la historia de este pueblo. Bueno, pues otro detalle de esta zona es el Ayuntamiento Viejo. El Ayuntamiento Viejo actualmente solo es la Casa de la Juventud, pero en su momento pues, fue el centro. Y aquí, como bien sabemos, aunque el órgano fue por suscripción popular, también el ayuntamiento tuvo algo que ver para este pago. Así que eso probablemente se tuvo que aprobar en pleno y de la misma manera pues se pasaba los telegramas a partir de este lugar hacia Alemania. Y al final, gracias a este edificio y todo lo que aconteció en aquella época, tenemos el órgano hoy aquí. Y gracias a esto pues tenemos el instrumento que hoy tenemos aquí en San Mateo. Estamos en la calle Párroco Antonio Gil, la paralela que está junto a la iglesia. Esta calle pues tiene el nombre de Antonio Gil debido a que a su gran labor él estuvo hasta el año 44 aquí como párroco, que falleció. Incluso lo tenemos enterrado aquí en el cementerio municipal. Entraremos, la veremos y veremos porque queda prácticamente en su estado original. La casa parroquial se hizo una pequeña restauración, remodelación en 1904 y se quedó exactamente como la vamos a ver ahora. Este era el pequeño patio que tenía, era un patio exterior que luego se cerró y exactamente la casa es idéntica a como fue hace prácticamente 100 años. Ahora veremos el suelo, veremos la cocina donde él cocinaba y aparte pues veremos también digamos, la sorpresa que me encontraron estos 4 años de restauración, que son los documentos originales de compra del órgano, planos y sobre todo también pues las partituras y alguna sorpresa que ahora veremos. Bueno, pues aquí estamos en lo que fue la cocina de Antonio Gil. Actualmente esta zona de la casa parroquial pues funciona como catequesis y demás, pero nos queda una gran reliquia que es esta cocina de leña en donde él cocinó. Luego veremos la habitación donde él se quedaba y sobre todo pues hasta nuestros días pues aquí ha quedado esta cocina de leña ya con más de 100 años de longevidad. Se ha perdido la campana, había una pequeña campana que a día de hoy pues solo queda el añadido del tubo. Bueno, pues aquí vamos a ver varios documentos originales, que después veremos algunos más allí en la tribuna del órgano. Aquí el que más interés tiene pues es el libro de donaciones, que está hecho a mano. En aquel momento no teníamos máquinas y se ve que utilizaron
porque en aquel momento tampoco las plumas eran todas iguales, sino había pequeños cambios para hacer que la letra tenga su estilo. Y aquí pues vemos como el párroco pues dominaba el estilo de la pluma, así que es bastante interesante. Y aquí tenemos todas las donaciones desde mayo de 1922, septiembre, octubre de 1922, noviembre, hasta prácticamente hasta abril de 1923, que se recaudó todo el dinero para, como comentamos anteriormente, comprar el órgano, ampliar el coro y también pues conseguir el reloj y otras cosas que fueron necesarias para lo que viene siendo toda la liturgia. Posteriormente, pues, además de este libro de donaciones que es muy interesante, hemos encontrado pues partituras originales de aquellos años. Estos libros pues fueron donados por Dionisio Jiménez, el secretario del ayuntamiento donde estuvimos en su casa anteriormente, pues donó estos libros en 1922. ¿Qué tienen de interesantes estos libros? Pues que son partituras de origen vasco, la mayoría, pero son partituras románticas. Es decir, que son partituras, se pueden decir que estaban a la moda en esta época. Muchas de ellas tendrán 1 año, 5 años, 4 años antes de 1922. Son prácticamente coetáneas a lo que viene siendo la llegada del órgano a San Mateo. Algunas de ellas se han perdido porque no están enteros los libros, también hay partituras sueltas y muchas pues hay pequeños apuntes, pequeñas cosas que hacen que tenga un gran valor pues estas partituras que a día de hoy pues hemos digitalizado para poder interpretarlas con seguridad y no seguir rompiendo el libro para mantenerlo como patrimonio de la parroquia. Aparte de estas partituras, hay unas partituras posteriores que ya son de años mucho más posteriores, que son años 50, años 60. Aquí tenemos algunas litúrgicas que sí son interesantes, pero luego hay unos detalles que a mí me llamaron mucho la atención y son partituras de boleros y pasodobles y eran de la época de 1950-1960. Esta música, cuando hicimos una pequeña investigación, vimos que muchas personas me contaban que el órgano funcionaba como un órgano de salón. Esto es algo muy extraño en Canarias. ¿Qué significa ser un órgano de salón? Pues un órgano de salón era un órgano que no tenía un fin litúrgico, sino tenía otros fines de acompañar bailes, acompañar en la casa, dar conciertos solamente, acompañar actos completamente distintos, actos civiles. Pues aquí parece que además de ser un instrumento litúrgico, también fue un instrumento que acompañó actos civiles, ya que aquí en San Mateo no tenemos teatro ni auditorio. Así que la iglesia fue el centro cultural en prácticamente todo este siglo, aunque el órgano estuvo mucho tiempo sin funcionar, prácticamente 40 años. Todos esos años en los que sí estuvo funcionando, pues tuvimos estas etapas. Y aquí hay varios ejemplos de estos bailes, música de baile, que se hizo aquí en San Mateo a puerta cerrada, porque esto no estaba bien visto, esto seguramente, porque muchas personas de las diversas que hemos hecho las entrevistas, algunos lo han escuchado, otros lo han vivido, y se ve que esto pues fue a puerta cerrada porque esto no estaba bien visto, como comenté anteriormente. Pero aún así es algo que a patrimonio intangible es muy interesante porque el órgano ha funcionado de todas las maneras posibles dentro de un templo. Y no por eso pues se ha, digamos, entorpecido o, digamos, infravalorado el instrumento, sino todo lo contrario, el instrumento está hecho para tocarse y así ha sido. Estas partituras, lo más llamativo es que son de bombardino y otros instrumentos de banda. ¿Y qué hacen en el órgano? Porque estas partituras las encontré dentro del órgano, guardadas allí, y por lo que se ve, pues fueron directamente la banda municipal de aquellos momentos, años 50, años 60,
pues tenía probablemente algún instrumentista que cogía las mismas partituras que tocaba en banda y después pues hacía ahí un arreglo y acompañaba. Normalmente decían que lo hacían después de la misa, como una especie de celebración, y aquí pues está una cantidad de casi una docena o una veintena de partituras no litúrgicas, pero que sí se tocaron en este orden. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la fachada del templo. ¿Qué hay destacable en este templo? Han cambiado bastantes cosas con la iglesia primigenia, pero lo más destacable es que con la venida del órgano, pues vino también el reloj que hoy tenemos. Por eso se ha ampliado, como vemos arriba, los dos óculos con el reloj. Esto se hizo exactamente con las mismas donaciones que se hicieron para el órgano. O sea que en 1922-23 la iglesia, además de ampliarse 10 años antes, se amplió a su vez en altura con este reloj. Y pues también con el órgano, el cancel y todas las cosas que comentaremos ahora dentro de la iglesia. Por otra parte, es destacable que toda esta parte que tenemos hoy en día de la Alameda de Santa Ana y demás, esto no se ha construido, es decir, esto no existía en aquella época. Esto es de 1940, años 40, años 50. Todo esto no era originalmente el ayuntamiento. No estaba aquí, sino donde lo hemos visto anteriormente. Bueno, pues aquí estamos frente al retablo de las ánimas. Este retablo no es el primigenio, aquí tuvimos uno hasta 1921 que desapareció. Y este pues lo compró Antonio Gil, que fue el párroco en el momento en que se trajo el órgano. Y realmente este retablo no era para San Mateo. Esto era para Puerto del Rosario o Puerto Cabras, que fue la parroquia donde él estuvo anteriormente. Pero pues se quedó aquí. Por fortuna nuestra, se ha quedado aquí y este es el retablo que tenemos un poco en recuerdo pues, a Antonio Gil. Como pudimos ver anteriormente, con el libro de donaciones se recaudó tanto para el cancel, como para el reloj, como para otras pequeñas cosas, al igual que para el órgano. Y este cancel se lo debemos también a Antonio Gil y también la ampliación del coro. El coro se tuvo que ampliar un poquito para poder tener este órgano que tenemos hoy en día aquí. Y aquí pues tenemos lo que queda, es un poco muy parecido a lo que eran las antiguas vidrieras que teníamos aquí, que eran con esos colorcitos, verde, amarillo y demás. Pues esto es un poco lo que nos queda de aquellas vidrieras de aquel momento. Parte del artesonado original, un artesonado mudéjar con algún pequeño detalle barroco. Aquí comentar que este artesonado no es el original, el artesonado que tenemos en esta parte de aquí es completamente nuevo y este es original. Después aquí tenemos todo lo que se dice el presbiterio, aquí tenemos proveniente de otra iglesia, esto no es original tampoco, pero este techo es lo único que conservamos junto a este retablo que tenemos en este lado, original. ¿Por qué estamos aquí? Porque este artesonado probablemente cambió totalmente la acústica de la iglesia cuando era completamente el anterior, que fue más o menos el cambio en los años 70, 70, 80. Este artesonado nuevo posiblemente afectó de gran manera la acústica que tenemos, por eso no hay prácticamente eco, hay un poco de reverb y hace que sea como una sala de conciertos lo que tenemos aquí de acústica. El órgano probablemente con su acústica distinta en aquel momento, es posible que incluso sonara más, que es lo que nos comentan algunas entrevistas que hemos hecho, algunas investigaciones, que el órgano incluso ha llegado a sonar hasta en el Retiro, que es a casi unos 200 metros de donde estamos. Y esto es lo poco que nos queda, estos dos artesonados, porque en 1914, justo antes de llegar el órgano aquí, se tuvo que acortar esta pequeña parte de la iglesia. Bueno, pues ya estamos en la tribuna de San Mateo y aquí tenemos pues un pequeño resumen de toda la historia. Tenemos planos, tenemos documentos originales que hemos visto anteriormente y aquí pues tenemos lo básico, que es el plano, el pedido, y todos los que comentaré luego en el órgano, pues aquí se ve cuánto costó cada registro. Y lo más destacable es la voz humana, que el órgano se pidió el 20 de mayo y, por razones del secretario, 2 meses después añadieron la voz humana, incrementando un poco el costo, y tuvieron que quitar 3 teclas al órgano, porque en primer lugar era de 61 y al final pues lo hicieron de 58,
para ahorrar costes, para poder añadir un nuevo registro. Luego, pues aquí tenemos el recorte de periódico donde pone que el 14 de enero de 1923 el órgano fue inaugurado. Así que aquí tenemos de Diario Las Palmas, de enero de 1923, pues una idea histórica de lo que sucedió en San Mateo, y aquí sabemos exactamente el centenario del órgano, cuándo es. Posteriormente, pues aquí tenemos uno de los detalles más interesantes de este órgano, que es el zinc. Aquí tenemos una plancha de zinc. Lo tengo aquí para el público lo pueda tocar. Y como ven, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué los tubos están pintados? Pues esto se debe a que el zinc es opaco, es bastante oscuro, no brilla. Por eso se le pone una pintura metalizada, y esta es la pintura original del órgano, es decir, esto tiene 100 años. Actualmente lo hemos repintado teniendo esta misma, porque a través de la empresa Walker, aquí también tenemos otras cosillas como es el barniz original del órgano, nos pasó exactamente las recetas, por así decirlo, para hacer esta misma pintura y los mismos barnices. Luego, como bien sabemos, el órgano ha tenido 100 años de historia y no todos los años pues, han sido digamos, bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, la restauración de un tubo que no fue del todo acertada, porque tenemos aquí la soldadura bastante gruesa y luego pues un galvanizado que en su momento era brillante y ahora pues está oxidado. Y esto fue pues probablemente en la década de los 60, 70 aproximadamente cuando hicieron este arreglo. Aquí tenemos pues otra de las características fundamentales, yo diría que la más importante de este órgano, que es el fuelle Tassenlade. Este fuelle es único en Canarias, no hay otro órgano hasta la fecha que tenga esta transmisión. ¿Por qué tiene esta transmisión? Pues el secretario del ayuntamiento, Dionisio, lo decidió. Era más caro, era también un poco más costosa, también era más complicada de mantener. Pero ellos decidieron hacerlo y allí queda en las cuentas también que están aquí y en lo que es en el pedido, que ellos querían exactamente esto. ¿Y qué tiene de diferente esto a otro tipo de sistemas como es la válvula cónica, que aquí la tenemos también? Porque bueno, antes que nada, tenemos que pensar que el órgano tiene como una caja de viento y de ahí pues pasa los tubos. Y lo que hace que pase de la caja al tubo son estas piecitas. Antiguamente están los de válvula cónica, que es esto, en distintos tamaños, y esto hace que cuando sube pase el aire directamente al tubo o cuando baje se cierre y no haya aire. Esto tiene la complejidad o la posibilidad de que es directamente la misma presión de aire una vez tocas y dejas de tocar, es nula. Es como un interruptor, luz o no luz, pues en este caso aire y no aire. En este caso es más gradual porque tiene toda esta posibilidad y esto hace que el ataque del aire no sea tan contundente y hace que los tubos pues suenen de otra manera muy distinta. Y esto es lo peculiar que tiene este órgano. Esto cuando uno tocaría pues se crearía un vacío y sería algo así. Exactamente eso. Y luego la válvula cónica pues sería simplemente subir y bajar y lo que lo acciona es este fuellito, que también funcionaría muy parecido. ¿Y para qué es este fuellito? Pues al igual que para mover esta válvula, para los órganos que tienen esa transmisión, para este órgano, además de tener esta valvulita que tienen los otros órganos, pues también tienen este fuelle. Y lo que acciona todo este mecanismo son estas valvulitas pequeñitas. Y así, simplemente. Y como veremos posteriormente, pues este sistema funciona muy rápido. Parece que es muy complejo, pero esto funciona en milésimas de segundo, gracias pues a todos los labores que hubo además de restauración, pues de calibración, que al final es lo más importante para que el órgano esté al 100%. Y bueno, no todos los tubos necesitan el mismo aire, así que tenemos aquí distintas medidas y luego pues todos los materiales que se han usado en el órgano aquí resumidos. Porque como el órgano es de 1922 no hemos podido añadir, por ejemplo, pegamentos nuevos.
sino se han usado pegamentos originales, que son cola de pescado, tuétano, todo eso se calienta y se hace una cola rígida que durará posiblemente 60, 70 o incluso 100 años, porque el pegue que tenía es exactamente ese y duró hasta nuestros días. Luego tenemos aquí pieles de distintos grosores. Estas pieles son exactamente propias para la construcción de órganos. Estas pieles no son textiles, no son para otros usos, sino exactamente para órganos. Igual que los fieltros que tenemos aquí. Y el molton. El molton es un algodón prensado y esto funciona de junta para este sistema. Y bueno, en resumen, pues aquí tenemos también esquemas de los otros órganos, no de este exactamente, sino aquí tenemos el de los salesianos, que es un órgano muy parecido, pero cambian pequeños detalles, como es la falta de la voz humana y los tamaños. Luego aquí tenemos exactamente la consola. Aquí la tenemos explicada con cómo es todo el proceso de su funcionamiento. Y después, pues, más o menos este es el resumen que tenemos aquí. Yo quiero destacar que cuando encontré este órgano, en 2018, que fue cuando empecé yo a restaurarlo, este instrumento estaba completamente desmontado. Y claro, yo vi muchas cosas, piezas que no correspondían, y esta es una de ellas. ¿Y qué es esto? Pues esto es un trémolo, que aquí lo tenemos mucho más moderno, y este es el trémolo original. Y alguien lo cambió posiblemente en los años 50 y aquí quedó el original. Este es mucho más chico, mucho más pequeño, y el que tenemos ahora es prácticamente el triple de este tamaño. ¿Qué hace este trémolo? Pues la idea de este trémolo hace con una pérdida de aire y suene como si estuviéramos haciendo corcheas continuas. Hace exactamente eso. Simplemente esta pieza altera todo el fuelle del órgano. Y bueno, y aquí lo hemos conservado, pero dentro del órgano hay otro mucho más mayor que este. Bueno, pues ya estamos aquí delante del órgano Walker Opus 1990. Este órgano, como bien hemos comentado, es del año 1922 y se inauguró el 14 de enero de 1923. Así que este año pues cumple 100 años el órgano inaugurado. Y bueno, aquí estamos en la fachada. La fachada es muy parecida, prácticamente idéntica a otros instrumentos, como puede ser el órgano de los salesianos, que es el Opus 1858, un poquito más anterior que este, de 1914, y luego el de los claretianos, que actualmente pues, se encuentra desaparecido. Y estos dos pues, son ahora los órganos de la misma serie que todavía pues, existen. Pero este es el único que funciona a día de hoy. Tenemos otro órgano Walker en Garda, pero es totalmente distinto a este instrumento de aquí. Bueno, aquí pues podemos ver un poquito, tiene dos teclados, un pedalier y pues tenemos distintas sonoridades muy características de lo que viene siendo el romanticismo, como puede ser la dulciana y la voz celeste. Este sonido es una de las características principales de lo que es la época posromántica, que es más o menos, se puede decir, la estética de este órgano. Después tenemos algún registro típico, como es un bordón, una flauta, y el registro que diferencia a lo que es la otra serie, los órganos que comenté antes, es la voz humana, y es este registro. Es un sonido un poco, digamos, graciosillo por el tema que tiene de... Parece que imita unas cabras, una cosilla así. Pero este registro tiene la idea de imitar pues, un coro de hombres. Y este instrumento, pues, este registro lo eligió el secretario del ayuntamiento, que estuvimos hablando de él anteriormente, y por su iniciativa propia trajo este mismo registro a este órgano por decisión del propio. Luego tenemos una clarabela.
Esta clarabela es un registro postromántico propiamente también, y ya luego los demás registros pues normalmente los típicos que nos solemos encontrar como un principal. Lo único que este principal es bastante potente. Después tenemos un lleno. Un lleno suenan como 3 tubos juntos. Exactamente aquí está sonando esto. Y esto es debido a que tiene 3 tubos con distintas afinaciones, y esto hace que dé una sonoridad como un órgano enorme. Ya luego tenemos una trompa, que es muy similar a lo que viene siendo pues una trompeta. Y ya luego tenemos el gran botón, que son los pedales, el bajo del órgano, y luego todo funciona a partir de ahí, con acople. Porque los dos teclados se pueden acoplar, y los sonidos que tengo aquí arriba los puedo tener aquí abajo. Con una octava baja, con una octava alta. Y todo esto da una sensación de que es un órgano mucho más grande de lo que es. Y este órgano lo que tiene, además de este tipo de registración, estos registros no es normal encontrarlos así de palanca, estos los encontramos solo en órganos neumáticos, y es por eso, porque es un órgano neumático. Y aunque es un órgano neumático, tiene una respuesta bastante rápida. Y esto se debe a una calibración muy grande que hemos trabajado aquí prácticamente 4 años para que esto funcione de esta manera. Y bueno, más o menos este es la sonoridad que tiene este órgano de una manera muy resumida, porque son 10 registros, pero estos 10 registros se pueden combinar el primero con el décimo, primero con el noveno, etc. Luego tenemos aquí una curiosidad, que es la llamada del entonador, porque antiguamente este órgano funcionaba con un fuelle, y atrás pues había alguien dándole fuelle, y si se olvidaba pues aquí estaba la palanca que hacía la llamada. Luego tenemos aquí el pedal de expresión, que es lo que le da expresión al órgano. Un piano, y le da volumen, se lo quita. Y todas estas son las peculiaridades del órgano, además de, como vemos en la fachada, los tubos. Es zinc, esto no es estaño plomo. Normalmente los órganos, sobre todo de épocas anteriores, barroco, romántico, prerromántico y demás, son tubos normalmente siempre estaño y plomo. Aquí tenemos la diferencia de que es zinc. Esto se debe a que el órgano es de 1922 y es el periodo de entreguerra, cuando la Alemania, después de toda la Primera Guerra Mundial y demás, pues tuvo una crisis del metal, y por eso utilizaron el zinc, que es más barato que el estaño y el plomo. Y de esta manera pues tenemos una sonoridad completamente redonda, aunque sea potente, porque al final esto es el principal, la fachada, y le da una calidez. Que es interesante. Normalmente hay gente que esto pues
lo infravalora, pero desde mi punto de vista y de muchos estudiosos, es una peculiaridad propia, porque esta empresa Walker fue la primera que trabajó con tubos de zinc. Después de ella, pues vinieron todas las demás empresas trabajando este tema del zinc. Así que esta es una de las muchas peculiaridades que tiene este instrumento. Pues además de lo que se llama la llamada del entonador, está el medidor. Ahora mismo, como tenemos aire, está en blanco. Cuando el órgano pierde el aire, pues esto se va poniendo marrón, al igual que toda la madera de la consola. Y esto es lo que avisaba al organista, mientras estaba tocando, de si quedaba aire o no. Y por eso, ya cuando uno lo veía por aquí, pues llamaba al entonador para que diera aire. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño viaje. He intentado resumir prácticamente 100 años de historia en este poquito que hemos estado, pero yo espero que les haya gustado y nuevamente gracias. Ojalá se valore este instrumento y sobre todo a las personas que gracias a ellas pues lo tenemos aquí, y ahí está restaurado, y esperemos que al menos dure unos 50 o 100 años más. Saludos y hasta pronto.